Hello. Hay que callar que no se vean las tazas. No. ¿Ni una wea? Todo bien. ¿Las tazas del té? Las tazas del té. ¡Té! A ver, siéntate en la otra silla para callarlo, para callarla. Uy, casi me cae. Tenéis que la tuya, la otra, la blanca, un poquito más acá. Más juntita. Ay, juntimos el potito con potito. ¿Cómo Potito con Oye, potito. no, pero si queréis retroceder para que no te No, estamos pero perfectas. En otro capítulo está ahí todo acortado en un brazo. Me desvía mucho la huevo. No, ¿y ahí? Sí, estamos. Después no sé si estamos más arriba, una más arriba y otra más abajo. Vaya a prender la luz si está chiquitito. Sí. Parece que me está fallando la memoria. La memoria. La memoria. Oye, ¿cachaste que tenemos 360 seguidores? Estoy como más chica que yo. ¿Dónde estoy más chica que tú? Bueno, chiquillos, ¿cómo están? 360 seguidores. Mira esto, ya como estamos agrandándonos, por favor. Con la cuenta de Google casi la perdimos. ¡Oh, my God! ¿Qué onda? Oye, ¿por qué no está cagando? Nos están sacando las notificaciones de algunos Facebook. Porque las pongo y las borran. No sé quién nos tiene. Chiquillos, no hagan nada mal. Nosotros somos buenas personas. Todavía no ganamos ni plata, así No que ganamos ni plata. Ese chiquillo. Oye, no sé por qué decirte que. Me voy a poner los lentes, va a estar las dos viejas culiadas. Mira el pelo, me estoy dejando las canas. Bien. Hasta mañana, no, mentira. Lo que te iba a decir, agradecerle a los nuevos suscriptores por haberse suscrito. Estamos cagados la risa. Vamos a tratar de esmerarnos para hacer mejor las cosas. Sí, pues vamos, yo decía, a ver, vamos a tirarle a la gente, a ver si nos quieren ayudar y decirnos. Queríamos empezar a hacer sketch. Sí, lo que dijiste. Buenísimo. Buenos sketch. Así para que nos caguemos toda la risa. ¿Pero qué piensan? O sea, o seguimos así, o no seguimos así, o nos vamos todos para la casa. Cagando voy para la casa. O hacemos sketch. Podríamos hacer igual para la casa. Lo bueno que dijiste tú una vez, deberíamos dedicarnos a hacer shorts. ¿Por qué? Porque el programa en sí lo ven 100 personas, 90 personas, pero los shorts están de 1000, 800, 600. Entonces esos son los que están... y se me fue la idea. Esta wea que hizo. Es una buena idea. Sí, pues son los shorts. Así que nos vamos. Ahora que está en verano, nos vamos a sacar los pantalones, oiga, nos vamos a poner los shorts. Qué bueno que se fue el verano. Todavía no se fue, chiquillos. Estuvimos con 42. 42, weón, la cagó. Con resentido de 60. Sí, 45, 45. No podíamos mover. No. Hacía así Y transpiráis. Claro. Así que tenéis que hacer así para transpirar. Toma ahí. Yo tiré la manita, pero. Mira, oiga. Toma, copete, me queda pura el tiro. Todo transpiráis. Oye, un saludo a la gente de España, weón, los incendios que comenzaron en Javilla, en Castilla de León. Hay como 6 trabajadores ya fallecidos de los bomberos. Oye, vi unos videos, pero la desolación total. No, sí, la gente de los pueblos, por favor, ayuden. No hay ni una autoridad, ni siquiera un carro bombero, Lo que pasa es que no tienen... Hay tanto incendio que no tienen bomberos. Están apagando una hueá acá y los otros están apagando otra hueá acá y los otros están apagando otra hueá acá. Y no, esa no. Apagando. Esa no me la pagan. No me la pagan nada. No, pero que... Me la pagan, pero no me la apagan. No, weona, puta que está ahí. Puta. Santa María, pero Dios. 400.000 hectáreas que más que en Francia. El incendio súper poderoso que pasó este verano, de 170.000, aquí 400.000 hectáreas. Puta, me da rabia. Y veía los comentarios, Sánchez, presidente. Como yo no soy de España y no conozco los problemas políticos y no me meto con los otros países, me importa la wea cómo se llevan los políticos de derecha e izquierda, lo único que digo, parece que el caballero tiene la culpa. Pero también tiene que ver con la paga de los bomberos. El Alberto me explicaba que no les están pagando muy bien, entonces no hay mucha motivación también. Por lo menos les pagan. Sí, pues si no les pagan, los bomberos no tienen sueldo, porque si no lo sabían, porque si no lo... No sé si ha cambiado ahora, no, ya cambié. Oye, cállense, chiquillos, los de hartos países que nos ven, porque estuve mirando, de México, España, de Paraguay, de Ecuador, de Bolivia, toda esa gente linda, Brasil también. En Chile no le pagan a los bomberos y les cobran peaje. En los peajes, cuando van a pagar el incendio, tienen que pagar peaje, weón. Así es Chile. Los cuadros, ¿no? Pues los cuadros, no, ¿cómo se llaman? Los más, que tienen más... Jineta. ¿A eso les pagan? ¿En Chile? Sí. A los capitanes.
No sé si cómo se llama. Los otros serán voluntarios. Son voluntarios. Claro, exactamente. Puta wea. Bueno, ya no. Pero es que si es voluntario no se hace nada, po. No, porque soy voluntario. Eres voluntario y. Sí, pues no, pero es que sí. Por tu voluntad. Depende de tu voluntad. La voluntad. No, pero si no. Claro, si. Ya. Oye, pero iba tan bien. ¿Cierto? Pero iba como así como para allá, weón. Y como que me desvié. Igual lo mismo que tú, esta mina, weón. Bueno, y empezamos el programa del miércoles 27 de agosto. Celebramos a las Mónica. Mónica, la Mónica de los buses. La otra Mónica. ¿Cuál Mónica? La olla Mónica también. A la wea. Conozco a esa Mónica y la Mónica Cuña Leal, una compañera de la infancia, y la Mónica, esa no. Cocinando con Mónica. Cocinando con Mónica. ¿Qué vas a loca? Cocinando en el cielo ahora, en la altura. No, se murió la viejita, parece. ¿Sí? No sé. Sí, no sé, bueno, sí. Ahí vamos a buscarlo después. Vamos a buscar la información, la vamos a poner ya. Eso. Me gusta leerla ya. Bueno, hoy día 27 de agosto, Holanda, Quitalca, celebramos el Día Mundial de los Lagos. Voy a soñar así. Bajo el mar. Bajo el mar. Venga. ¡Qué recuerdos! Una fecha para resaltar la importancia de estos ecosistemas acuáticos en la sostenibilidad. Oh, no. Espérate, no son cuáticos, son acuáticos. Sí, porque acuático, ¿qué no es acuático, no, son acuáticos. En la espérate. En las hostias. Sostenibilidad. Ambiental y bienestar humano. Los lagos son fuentes vitales de agua dulce. Son fuentes, yo soy fuente. Oye, de tu familia los lagos, los fuentes, los muñones, los rocos, todo. Estamos todos peñando. Hoy me están dando los botellas, pero fuerte. Esenciales para el consumo humano y la agricultura. La producción de energía es un papel primordial en la regularización del clima al almacenar carbono, cosa que no hacen los ríos y otras especies. Otra especie de agua. Enfrentan amenazas como la contaminación, la sobreexplotación y los efectos del cambio climático, deteriorando la calidad y la cantidad de agua. Bueno, feliz día a los lagos también, a las Mónicas y a los lagos. ¡A los fuentes! Y los lagos. Oye, tenía una familia pero enorme, man. La cagó enorme. La efeméride del 27 de agosto de 1883. En Indonesia sucede el cuarto y más violento día de erupción del volcán Krakatoa. Krakatoa, ¿cómo mímica? ¿Cómo se podría hacer? No sé, ya. Dejando un saldo de 36.417 víctimas fatales. Se registraron 4 explosiones. La última hace volar toda la isla. La explosión se considera como el ruido más fuerte de la historia de la humanidad. La humanidad. Y eso sería todo. ¡Oye, claramente, por loca! Ya se. ¿Dónde más se estaban pusiendo las erupciones? Se puso una erupción también el de México. Sí. Y el de uno grande que está en Italia también, el Vesubio. Pero no, el Etna. Porque el Vesubio se estaba quemando. La gente decía, ¡oh, Dios mío! ¡Se está haciendo una erupción! Y no era una erupción, era que se estaba quemando todo el contorno del balcón. Todo el contorno del balcón. El calor no se te hace alucinar un poco. Oye, hablando de calor, porque la historia le decíamos delante, po. Oye, ¿sabes qué? Tú hablas muy rápido, tú. Sí. Porque me han dicho 4 minutos. En 4 minutos dije todas las noticias. Ya, ándate para la casa ahora. Déjame trabajando fuera. No, ya se me olvidó. Muy rápido, buena verdad. ¿Qué iba a decir yo? Tú ibas a decir de los calores y todas las temperaturas. Así que tuvimos 42 grados de calor. 42, chiquillos. Se me quebró la silla de playa, se subió el black, sonó. No, y la weá es que ya se me olvidó.
No, dijiste la temperatura, que tú tenías menos 6 grados, menos 5 grados en tu casa. Pero cuando había 45, llegáis a 30 y tanto. Claro, entonces estáis ahí. Igual está más o menos fresquito porque estáis casi en pelota, weón. ¿Ah? A veces yo pongo una. ¿Cómo se llama? Una. Sí, resultó una jarra de agua. No. Un pocillo con agua. Un pocillo para tener las patitas, weón. Tenés razón. Porque ahí, por ahí pasa todo el calor. No, las patitas, el ventilador, 3 ventiladores al frente, weón, y queda viendo la tele, weón, ni te movís, pues, weón. Y ahí estoy. Ay, si finalmente no hace tanto calor, ya te cierras las patitas, te levantás para salir de todo ese lugar donde estáis bien. No. Y calláis que hace más calor. Que empezáis a transpirar la gota gorda, weón. No. Yo le puse una piscina, la de los perros, las chiquititas. Y cuando puse los pies me acordé de ti. Sí. Oye. Sí, me bajó toda la temperatura. Y dije, oye, no hace tanto calor, puedo sacar a los perros al mediodía para que hagan pipí. Ah, bueno. Perdón, puesta. Y era una estufa así. Horrible. Oh, la. Y ahí cuando el otro, porque en mi casa el que cocina no es mi marido, pero. ¿no? Como si fuera. Mi peor es nada. Mi peor es nada. El que cocina, pues cuando lo veía a veces prender el horno y yo le decía, pero está No. huevón. ¿Sabes lo que hizo el Álvaro en pleno calor? Pastel de esa weá de courgette, de ese weá italiano. Yo entré y dije, ¿qué pasó? ¿Qué hace tanto calor acá? Es que hice un... Le dije, gracias por el almuerzo, pero... En fin. Gracias por el almuerzo, pero anda, agotate. Oye, me voy a relajar un poco, voy a leer esta noticia más... Te voy a cagar de la risa. 5 loros fueron retirados... Ay, siempre me huevo. 5 loros fueron retirados de exhibición en un zoológico en Inglaterra. Zoológico en Inglaterra, no tengo cómo suceder. Bueno, en fin. Vamos a tener que buscar. En el zoo, en el 2020, llegaron al Lincolnshire Wildlife Park. Lincolnshire. ¿Cómo es la wea? Lincolnshire. Sí. Lincolnshire Wildlife. Parece una guachina. ¿Cómo lo? Lincolnshire. 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 Wildlife Park. Esa wea fácil. Park. En ese tiempo se enseñaron todo tipo de grosería a los loros. ¿Viste que los loros aprenden las palabras y toda la cuestión? No es solo... ¡Ah, puta la wea! Sí, pero es la única forma de decirlo. Insultaban al público con grosería. Malafat y toda esa onda, todas esas manos, El problema comenzó cuando los cuidadores notaron que los loros contagiaban su lenguaje a otros compañeros, a otros loros, y todos repetían lo mismo. Y cuando la gente pasaba decían, motherfucker, todo en inglés. Fue horrible. Todo el mundo decía su lenguaje a otro compañero. Los visitantes se lo tomaron con humor, haciendo videos, TikTok. Mira los loros como nos insulta, pero mucho. Pero el zoológico decidió actuar para que el parque entero no se convirtiera en una academia de insultos al aire libre. Los separaron. Tal vez así olviden su vocabulario ofensivo y vuelvan a interactuar con los humanos. ¿Qué decían después? ¡Nos separaron, coño tu madre! ¿Cómo estáis, Lucho? ¿Cómo la hueá que no me dejan hablar? Oye, pero los loros, y tengo las fotos, sí, es que los loros tienen tienen una facilidad para aprender cosas que hablan los humanos. Pero no, ¿cachai? Mira, hablan gaya. No sé dónde chucha fue. O sea, perdón, me estoy poniendo olor a la mi hueá. No. Faltan 3 más para la hueá. No sé, no me acuerdo dónde fue, pero encontraron un loco que vendía droga y todo ¿cómo se llama? Dealer allá. Un dealer se llaman también. ¿También? Sí, dealer. Sí, se llama. Son las 4. Oye, estoy con tu reloj. Ya, la cosa es que encontraron un loco que vendía droga y toda la weá, entonces van para su casa, pero el loco no estaba, pues weón. Y el loco tenía un lorito, y el lorito no empieza a decirle, ¿quieres comprar? No. 5 por 30, 5 por 30, droga. Y el loco todavía no estaba así, como lo habían pisteado nomás, pero no estaba segura. Cagó por culpa de él. ¿Por culpa del loro? Por culpa del loro.
Por culpa. ¿Viste que hablan demasiado, weón? Oye, la facilidad que tienen de tomar el idioma y hablar. Sin vino y sin pan, porque se supone que los loritos hablan con el pan con vino. ¿Cachai? Nosotros también. ¡Ay, chucha! Claro, oye, no somos nosotros nomás. Discúlpame, pero ¿cómo se dice? Y aquí hay los niños y los curados que dicen la verdad. Sí. Es porque hablan mucho nomás. No, yo digo siempre la verdad. Siempre, no. Chiquillos, es un placer siempre estar con ustedes. Agradecida de que nos sigan, de que nos vean, de que celebren las tonterías. Hay que dejar de hacer esta wea, porque mira, decimos como 4 shows de esta wea. Y no nos vamos a poner de pie porque va a quedar mal la cara. No, yo no me voy a cambiar mi ropa. Chiquillos, gracias por seguirnos, gracias por los likes, gracias por todo. Lo estamos aguardando. No, porque yo siempre canto. Soy yo la que siempre canta. Ahora yo voy a cantar. No, voy a llorar. Oye, Filito, gracias por mí, todavía tengo todo bonito de darse con la ¡Pelona, ole! Chiquillo! ¡Que no! Tengo que pasar yo. Tengo la camisa negra.